TVU Noticias Tarde. En este día lunes interferiado, mañana día libre para muchos y muchas en nuestro país. Les damos la bienvenida a nuestro noticiero en su edición de la tarde. Vamos a estar acompañándole en esta horita de informaciones cuando el cielo nublado en la región del Biobío se hace presente, aunque la temperatura comenzó a subir un poquito en relación a lo que venía siendo ya los últimos días, sobre todo la semana pasada con esta ola polar. Según lo que se había vaticinado, ya debería incluso dar paso a un sistema frontal que podría tener lluvias tenues en algunos sectores de nuestro país. Así que ha cambiado un poquito el panorama meteorológico ya para lo que va a ser este invierno. Y nosotros, como siempre, queremos invitarle a que vayamos a revisar nuestra encuesta de la jornada, donde le tenemos ahí preparada información para que usted vaya participando. En esta ocasión, en relación con justamente el interferiado, cómo califica el comportamiento de conductores y conductoras en las diversas rutas de la zona centro-sur. Positivo, 23,3%, negativo, 76,7%. 15 minutos tiene todavía para que continúe ahí la votación. Una situación que siempre que hay un fin de semana largo o alguna situación como lo que estamos viviendo ahora para algunos sándwiches, ocurre algo similar, porque hay que tener precaución siempre a la hora del manejo, pero hay gente que, ya sabemos, no cumple con esta normativa. Lo hemos visto cada vez que visitamos las cámaras de la Unidad de Control Operativo del Tránsito. Vemos ahí en la ruta 160 específicamente cómo es bien complejo el panorama y siempre hay algún tipo de situación anómala. Y mira, ahí estamos viendo, esto es la avenida Pedro Aguirre Cerda. Hasta esta hora no hay ningún tipo de inconveniente, se ve todo ahí muy tranquilo. Como siempre, un poco de atochamiento vehicular, eso es algo ya normal en aquel lugar. Ahí tenemos las diferentes cámaras, por ejemplo. Usted puede ir viendo. Ahí nos trasladamos ahora hacia San Pedro de la Paz. Ahí está entonces frente a la estación Juan Pablo II. Y ahora nos vamos al centro penquista y estamos en la Plaza España, frente a la Gobernación Regional, Prat con O'Higgins, todo normal. Al menos el tránsito vehicular hoy yo lo encontré un poquito más expedito, no sé usted, pero en lo personal no me complicó tanto movilizarme durante la jornada de hoy como sí lo es en otros días lunes. Ahí estamos viendo ya lo que es la Rotonda Carrera, junto con Paicaví, un punto neurálgico para el tránsito vehicular en nuestro país. Y ahora vamos a ir a revisar también el centro penquista, como siempre ahí bien complicado también el panorama, sobre todo a esta hora. La gente aprovecha de ir a revisar sus trámites y ahí está obviamente, mira, le estábamos viendo, le estábamos diciendo, siempre hay algún tipo de complicación en cuanto al tránsito vehicular y es por eso que tiene que ser precavido, tiene que ser precavida a la hora de justamente estar al volante o circular por las vías. Bueno, vamos a ir a la entrega informativa. Queremos pasar a ver lo que fue parte de lo que se vivió el jueves pasado, cuando una delegación de 25 dirigentes aproximadamente de las 10 caletas beneficiarias con un proyecto FIC que se llama Aumento de la Competitividad de las Caletas Pesqueras del Biobío, e integrantes también del equipo de FEREPA, Olón, SPA y del Centro ENCAR llegaron hasta Valdivia, región de Los Ríos, para participar de una gira tecnológica en la que se conocerá experiencias de diversificación productiva de las caletas Niebla, El Piojo y Los Molinos. Durante la jornada del viernes 12 de julio, la delegación sostuvo reuniones con autoridades y dirigentes de otras caletas y además participaron en talleres sobre fortalecimiento de redes y colaboración en un conversatorio sobre planes de administración de caletas. Así, la cena celebrada el pasado jueves 11 de julio contó con la participación especial de Marco Ide, presidente de la FIPA Sur de la región de Los Ríos. Además, recordemos que la delegación del equipo del proyecto FIC-R que participa de la gira está compuesta por el doctor Renato Quiñones, Oscar Santis, Pablo Carrasco, María Fabiola Monsalve, Cristian Arancibia, Mauricio Andrade, Ricardo Pino y Álvaro Ibáñez. Pasemos a escuchar justamente de este aumento de la competitividad, también pensando en lo que ya es la tecnología para así dotar de mejores herramientas para las caletas de nuestro país, y revisemos las declaraciones a continuación.
sindicato, voy a aprovechar la instancia para agradecerle a Ferepa, ¿cierto?, a Cristian por la invitación. Yo creo que venimos nosotros a la SIGA de un sueño de toda nuestra gente, de los pescadores más antiguos, que han soñado, ¿cierto?, con ser administradores de sus propios terrenos y poder sacar valor agregado a sus productos. Y yo creo que estamos de la mano con Ferepa muy cerca. Creo que estamos a un tiempo muy corto de que esto sea posible y de poder darle satisfacción a nuestros socios de que ellos puedan ser dueños de sus terrenos. Yo creo que lo vuelvo a reiterar, yo creo que la única manera es que se puedan unir. O sea, en forma dividida va a ser muy imposible. Es imposible llegar a las autoridades. Las autoridades tienen que ver un rubro potente, un rubro unido. Me imagino la octava región tiene muchos pescadores, pero si no se unen y si se mantienen divididos, es muy poco lo que puedan hacer. Ahí estaban entonces las declaraciones, y esto es parte de lo que usted está viendo en imágenes, de lo que se llevó a cabo justamente la pasada semana, una instancia de vinculación también entre diferentes regiones para así comenzar a avanzar en lo que ya es la proyección de las caletas, incluido, recordemos, el traspaso de justamente la administración a aquellas personas quienes son parte de las caletas, que se viene a continuación, y un trabajo que incluso también se está desarrollando desde la Universidad de Concepción, un proceso de capacitación. Y le habíamos mencionado que justamente se le está dando una perspectiva tecnológica a diferentes espacios, y justamente es lo mismo que está ocurriendo en la agricultura, y sobre todo también ahí tomando en consideración que el pueblo mapuche históricamente ha sido el encargado de trabajar la tierra, una tradición que permanece hasta el día de hoy. La agricultura es un área elemental, años de trabajo y esfuerzo, que ahora forma una estrecha relación con la tecnología. Implementar sistemas y artefactos tecnológicos es el nuevo horizonte de la agricultura. Elementos como robots para la siembra o sistemas de riego con paneles fotovoltaicos. Usando un robot rover que tiene capacidades para fumigar, pero también con algunos aditivos, un brazo inteligente que tenemos en la universidad, puede acceder a la cosecha, a la poda y otras labores que son muy consumidoras de mano de obra, de manera de reemplazarla y poder que los agricultores crezcan, digamos, en la superficie plantada. Poner en funcionamiento los nuevos sistemas requiere de tiempo, algo en lo que ya se está trabajando. En la región de la Araucanía se abrió una convocatoria dirigida a agricultores mapuches. Todos y cada uno de los pequeños agricultores de las distintas quienes tengan calidad indígena pueden acceder para poder hacer distintos proyectos de riego con aguas lluvia, es decir, con cosecha de aguas lluvia, también con habilitación de pozos y también con vertientes de cauces de agua que nazcan y terminen en los mismos predios. Distintos proyectos de riego que tienen como finalidad agilizar y actualizar los sistemas para pequeños agricultores. Es un hito y una comunicación muy importante que estamos desarrollando, en donde son 8.000 millones de pesos los que están suscritos y que tiene una vigencia hasta el año 2026, justamente para habilitar infraestructura de riego en la pequeña y mediana agricultura indígena, y en este caso focalizada fuertemente en la región de la Araucanía. En la región de Valparaíso también se abren nuevos horizontes. Es un grupo de drones que serán entregados a los agricultores de Olmué, que también serán capacitados en su manejo. Estamos realizando la primera de 7 capacitaciones en vuelos de drones dirigidos a la agricultura familiar campesina y también a profesionales de Prodesal de las diferentes comunas de la región de Valparaíso, para poder generar un balance hídrico en las 5 cuencas de la región, a las costeras, pero también un catastro hortícola que va a permitir tener de primera fuente el nivel de producción, las diferentes horticulturas en la región. En diciembre serán entregados a todos los beneficiarios, pequeños agricultores que podrán optimizar su producción. Bueno, estamos muy contentos que en Olmué, la zona campesina de Guasa, haya sido el epicentro de la transferencia de recursos de parte del gobierno regional a Cirén, para que esa tecnología sea ocupada
de muy buena manera por nuestros pequeños agricultores y obtener información importante. Que se disponga la tecnología hoy en día, en estos tiempos, a los pequeños agricultores les va a permitir optimizar su producción. Es una demanda, la verdad, que tenían desde hace mucho tiempo quienes trabajan hoy día la tierra y quienes ponen a disposición de la mesa familiar el alimento tan necesario, inocuo, sano, rico y que además aporta a su economía algo que es tan esencial como la sobrevivencia y supervivencia de nuestro país. Distintos aportes para pequeños agricultores del país, las regiones del Biobío, de la Araucanía y Valparaíso como protagonistas. Un plan de apoyo que puede extenderse a más territorios. Implementar la tecnología en la agricultura da pequeños pasos con firmeza. Bueno, ahí está parte de lo que es la proyección de la agricultura, que también ha tenido algunas complicaciones en el último tiempo, las heladas, los sistemas frontales, los incendios forestales en el verano, y que ha generado una merma que hasta el momento ahora ya se había comenzado a ver, al menos en el mundo, por ejemplo, de las frutas o los precios más estables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la lechuga? ¿Qué es lo que ocurre con algunos de los productos verdes que se están comercializando incluso en 1.500 a 2.000 pesos la unidad? Y para conversar acerca de aquello estamos con Ariel Llévenes, quien es académico de FACEA de la Universidad de Concepción, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya dejamos ahí la incógnita instalada. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente y por qué estamos viendo precios muy elevados en algunos productos, sobre todo en las ferias libres, donde deberíamos ver que al menos el precio debería disminuir? A ver, en términos simples, la inflación tiene que ver con un tema de incremento de precios, y ese incremento de precios se produce ya sea porque tenemos una oferta insuficiente a una cierta demanda, o bien en periodos donde a veces también la demanda se incrementa inusualmente. Ya eso para decirlo en términos simples. Dicho eso, lo que nosotros tenemos hoy día, estamos asistiendo a una contracción de oferta fundamentalmente en los productos agrícolas, y que dice en relación con varios de los elementos que usted ya comentaba. Primero, hemos tenido inclemencias climáticas bastante fuertes, sobre todo en sectores del Valle Central y áreas bajo cordillera donde hay importantes cultivos, ¿ya? Esos cultivos, al dañarse, impactan sobre la posibilidad de tener una oferta mayor, y entonces los precios tienden a incrementarse, ¿ya? En segundo lugar, tenemos también algunos conflictos internacionales, y aquí viene una parte más compleja, digamos, de entender. Cuando hay conflictos internacionales, guerras, lo que naturalmente se produce a nivel mundial es inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, los inversionistas suelen proteger sus inversiones en 2 o 3 elementos básicos, ¿ya? Uno, los recursos naturales de mayor valor, los commodities de mayor valor, y así es como uno asiste a incrementos de precio importantes en oro, plata, lo que son metales preciosos, sobre todo petróleo, ¿ya? Y también el cobre en una menor medida, ¿ya? Y entonces uno tiene precios de commodities más elevados. Eso para Chile es especialmente delicado, porque si bien nosotros ganamos por el lado del cobre, nosotros somos demandantes netos de petróleo. Nosotros no somos capaces de producir una sola gota de petróleo, no porque seamos incapaces productivamente, sino porque la naturaleza no nos proveyó de ese elemento. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es que finalmente soportar escaladas de precios producto de que la demanda se incrementa, dado que los inversionistas se protegen en estos bienes. Y también, como última medida, los inversores también suelen protegerse en lo que se llama moneda dura, ¿ya? Euro, dólar. Y ahí también a veces se producen escaladas del dólar que nuevamente nos impactan a nosotros en la inflación en toda la cadena productiva, pero especialmente en la agricultura, por todo lo que tiene que ver con el transporte y los costos energéticos que conlleva el transporte.
Sí, usted ha mencionado acerca de lo que ha sido el plano internacional, cómo impacta justamente en este proceso también de resguardo económico que están viviendo muchas naciones. En Europa se están viviendo conflictos bélicos, una situación que también ha generado impacto en la producción justamente europea. Ucrania, un país que históricamente ha tenido gran influencia en el mercado, en el trigo, sobre todo específicamente, y justamente acá también ha tenido un impacto, porque el trigo acá ha logrado estabilizarse, pero en un precio muy alto. Todavía no podemos ver una disminución en el precio del pan, que tenemos hace ya mucho tiempo, un producto vital para el desarrollo de las rutinas diarias de la gente en nuestro país. Y cómo justamente lo que está viviendo y está atravesando el mundo, el planeta en este momento, también repercute en la economía nacional, considerando que venimos saliendo de un proceso inflacionario muy elevado. Yo ahí tengo la impresión, en el caso del conflicto ruso-ucraniano especialmente, que el mundo ha tendido como a internalizar esos precios ya. Es decir, tengo la impresión que aun cuando el conflicto se superara, supongamos se terminara hoy día, idealmente que se terminara ya, los precios no tenderían a bajar o volver a lo que fue el periodo preconflicto, ¿ya? Esa es la primera razón. Esa es la primera arista. ¿Y por qué razón veo yo esta arista? Porque el conflicto se ha extendido en el tiempo mucho más allá de lo que cualquiera pensó. ¿Ya? Recordemos que al principio se pensaba que esto iba a ser una incursión bastante rápida de Rusia y que Rusia se iba a establecer bastante rápido, y esto no ha ocurrido. El conflicto se ha extendido y los precios, algunos precios que al principio se incrementaron violentamente, como por ejemplo recordemos el aceite, claro, luego empezaron paulatinamente a bajar. No volvieron a los niveles previos al conflicto, ¿ya? Y yo tengo la impresión que, como digo, si el conflicto se superara, no vamos a volver a esa situación. Algo similar tengo la impresión respecto a los combustibles, ¿ya? Va a ser bastante difícil que volvamos al periodo de los 800 pesos por litro de benzina, que parece que hubiese sido hace una eternidad, no fue hace tanto tiempo esos precios, pero va a ser difícil que volvamos a esos niveles. Bueno, el petróleo impacta directamente en los precios, porque acá sabemos que la mayoría de las cosas se moviliza por camión, entonces justamente ahí también es algo importante. Estamos viendo inversión extranjera en Chile en cuanto a petróleo. Acá, por ejemplo, en San Pedro de la Paz ya estamos viendo cómo llegó Aramco, una nueva empresa, y hay también proyectos para mayor inversión desde afuera en cuanto a esto. ¿Vamos a ver una variación del precio con respecto a esto que se está viviendo o se debería mantener igual? Es difícil, muy difícil que hayan variaciones de precio muy fuertes, básicamente porque hay que considerar aquí dos elementos. Uno, el que ya comentaba respecto de que Chile es demandante neto y por lo tanto no nos queda mucho más que tratar de ajustarnos a las variables internacionales y a cómo evoluciona el mercado internacional. Y lo segundo es que los precios acá en Chile son fijados bajo una lógica de monopolio, ¿ya? A través de la ENAP. Por lo tanto, esos son los precios que van a distribuidor. Ahora, la competencia de una mayor distribución, por cierto que va a ser beneficiosa, pero solo en el margen de la distribución de combustible, ¿ah? O en la generación de algunos otros servicios que suelen prestar las compañías que distribuyen combustible, ¿ya? De tal suerte que uno finalmente lo que ve es que la competencia en lo que es distribución de combustible no se produce precisamente porque se está distribuyendo benzina. La competencia se produce por todos los servicios anexos, claro, ¿ya? Vale. El restaurante, el kiosco, eso es lo que por donde compiten acá. Entonces no vamos a tener variaciones grandes en lo que se refiere a precio de distribución de benzina concretamente.
Y para ya ir finalizando este tema y poder también encaminarlo hacia lo que va a ser el futuro, porque ya se habló desde la perspectiva del gobierno que esto de disminuir la inflación a menos del 3% no se iba a dar al menos hasta quizás 2026, o sea, estamos hablando que se atrasó todo un año. Quizás el gobierno no va a estar incluso en el mando del Estado cuando ocurra este proceso, si es que llega. Incluso el tema de la tarifa eléctrica ocurre también para evitar que esta inflación vuelva a dispararse a como fue en 2022 y que podamos tener quizás una crisis producto de estos 6.000 millones de pesos de deuda con justamente las empresas encargadas de la distribución eléctrica. ¿Cómo también se comienza ya a visorar el futuro considerando que han habido algunos cambios? Se ha aumentado el sueldo mínimo, está también en ley de 40 horas, que todo eso también impacta en el mercado, impacta en su funcionamiento. ¿Cuál es la perspectiva que se le da también al momento que atraviesa el país, el momento que atraviesa las diferentes economías, sobre todo las potencias, y lo que va a ser también para el bolsillo de las personas, al menos en los próximos 3 años? Cuando uno trabaja las proyecciones económicas, hoy día suele trabajarla en función de escenarios, ¿ya? Yo veo aquí más o menos 2 o 3 escenarios, ¿ya?, posibles. El primero, que es el escenario deseado, ¿ya?, es lo que uno esperaría que ocurriera, es que Chile necesita de reactivar de una manera urgente la inversión, ¿ya? En la medida en que la inversión privada repunte, porque está absolutamente estancada, salvo algunos sectores con proyectos muy específicos, ¿ya? Yo siempre digo eso, incluso lo podemos ver en nuestra cotidiana. Yo le pregunto a usted, después del proyecto MAPA, que fue el gran proyecto regional, ¿qué otro proyecto hemos visto? Puente industrial. Y luego... Claro, nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es demasiado poco para una economía como nuestra región. Pero esto es algo que no solamente adolecemos nosotros, adolece el país. En la medida en que hay más inversión, hay más producción, y en la medida en que hay más producción, entonces los precios también tienden a reducirse por una capacidad de oferta superior, ¿ya? Ahí viene un cierto control inflacionario. Eso mismo hay que pensarlo en términos de la capacidad de generación energética. Hace algunos años, y producto de que el avance tecnológico ha sido acelerado, se hablaba de que desarrollar solo energía a través de fuentes alternativas o de fuentes amigables con el medio ambiente no era viable para un país como Chile, fundamentalmente por el costo de producción y por la capacidad productiva que esta generación tiene. Sin embargo, acá Chile tiene que hacer un esfuerzo más fuerte en lo que a inversión de ciencia y tecnología se refiere. Chile tiene, y sobre todo fíjense en nuestra región, una gran capacidad científica y tecnológica, ¿ya? Tenemos universidades reconocidas a nivel mundial, ¿ya? Entonces, esas universidades debieran también volcarse al desarrollo de ciencia y tecnología amigable con el medio ambiente y que nos permita propiciar una mayor generación de oferta energética. Si no tenemos una mayor oferta energética, esta escalada de precios va a continuar en el tiempo, ¿no? Entonces debemos también abordar esa tarea. Entonces, mayor inversión productiva y sobre todo inversión energética, el escenario deseado. El escenario probable en el corto plazo es efectivamente un poco lo que el gobierno plantea, una meta inflacionaria que va a tener que postergarse en el tiempo, ¿no? No solamente por el tema energético, ¿ya? Uno antes de que se planteara este sinceramiento de tarifas eléctricas, uno ya veía ciertas presiones inflacionarias que iban a hacer que esa meta inflacionaria de converger en torno al 3% se retrasara. Ese retraso se va a dar más o menos yo diría hacia finales del 2025. Ya no sé si vamos a estar en el 2026 todavía con una presión importante. Siempre digo lo mismo.
Estos hay que verlo, claro. Y estos escenarios ceteris paribus, digo yo, que nada más se mueva, que no vaya a aparecer un conflicto por otro lado, que no... Claro, con los vaivenes que se mantenga como bajo controlado lo está actualmente. Suficiente. Con ojalá se solucione algo. Sí, mientras ojalá, porque ahí podríamos incluso avanzar un poquito antes. Sí. Pero bueno, esto es parte de la realidad. A veces nosotros, por eso también generamos este tipo de posibilidad de que a su casa le llegue el contenido, porque nos cuestionamos qué es lo que sucede. A veces, en este caso, por ejemplo, el tema importante es que nosotros no producimos petróleo y eso, lamentablemente, dada la realidad internacional, nos afecta demasiado, porque las economías tienden a resguardarse, sobre todo en Europa, que están viviendo en un proceso ya muy largo. El gasto, usted puede ir a revisarlo, que ha tenido tanto en Ucrania, la OTAN, como también Rusia, ha sido una inversión pero millonaria, y ahí también eso afecta a la economía, porque esos países que antes tendían a comprar, que antes tendían a por ejemplo, negociar con Chile, porque recordemos que hacia América, Chile no es tan exportador hacia nuestro propio continente, es hacia el otro continente, hacia Europa, Asia, justamente donde se abren las economías para Chile, se resguardan y eso también genera repercusiones. Es decir, hay que también analizar los factores que justamente nos llevan a la realidad a la cual estamos actualmente para poder conocer un poco el tema de cómo afectan a los precios. Todo influye, esa es la realidad, todo influye, pero ojalá tengamos noticias positivas más adelante. Vivimos en un mundo complejo, lleno de variables que están todas conectadas entre sí, por lo tanto a veces esto es como una red, se mueve un hilito y se termina moviendo todo el... Y lamentablemente, claro, lamentablemente por el tema del petróleo específicamente, ¿quiénes son los países más afectados? Quienes no tienen la posibilidad de resguardarse, es decir, de no producir su propio petróleo en este caso. Así que lamentablemente estamos sujetos a lo que nos digan desde afuera, ahí estamos lamentablemente complicados. Bueno. Sí, insistir, ciencia, tecnología, conocimiento, porque hasta hoy estamos atados al petróleo, pero el futuro no nos determina que toda la vida tengamos que estar atados al petróleo. Y el cobre también, porque de hecho nosotros tampoco producimos el cobre, la materia prima, pero después compramos el cobre producido, tampoco tenemos la capacidad de trabajar el cobre acá, o sea, esto se extrapola a diferentes espacios también, hay que avanzar en eso, ciencia, tecnología, conocimiento, poder generar y transformarnos también en un polo, no solo de materia prima, sino que también de producción. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes. Poder también hablar acerca de este tema y llevarle a la gente en su casa un poquito de lo que pasa en cuanto a la economía mundial, nacional y las proyecciones también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre un agrado estar acá. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto porque nosotros le realizamos justamente el seguimiento a aquellos lugares donde hemos visitado en las emergencias y ahora recorrimos el sector Santa Rita. Nosotros le habíamos mostrado algunos de los problemas que habían ahí, porque han pasado los años, han habido rellenos, han generado ocasiones de inundaciones y que ya cada vez son más complejas y justamente recorrimos aquel sector y ya vemos en imágenes a Miguel Molina, con quien vamos a tomar contacto para ahondar justamente en la información que se recabó ahí en el lugar. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parte de lo que hicimos durante la mañana fue recorrer el sector de Santa Rita, como ya bien lo mencionabas, junto a dos académicos de la Universidad de Concepción, específicamente del Departamento de Geografía, para ver un poco. Uno de esos especialistas estaba especializado, bien digo, en el tema de las inundaciones y los desbordes de los ríos, mientras que la otra persona estaba un poco más letreada en todo lo que es el movimiento de las tierras, las remociones más. Entonces, junto a estas dos personas, recorrimos el sector identificando los principales puntos claves, los principales puntos críticos, las características también de ese lugar que hacen que sea bastante importante cuando ocurren lo que son, por ejemplo, las lluvias fuertes, parte de lo que fue este sistema frontal que afectó a la región del Biobío. Recordemos parte del contexto que el sector de Santa Rita se inundó la semana del 10 de junio, específicamente fue la primera inundación que sufrió ese sector, donde incluso se tuvieron que evacuar a las personas con equipos de emergencia. Después no pasaron ni 7 días cuando ya ocurrió una segunda inundación, esto sí un poco más pequeña específicamente podríamos mencionar, no hubo tanto lo que fue el despliegue de equipos de emergencia, pero sí tuvieron que desplegarse las distintas medidas para mitigar un poco lo que era
el desborde del río. Hubieron personas que quisieron evacuar, hubieron personas que no quisieron evacuar, hubo un total de 16 viviendas que se vieron afectadas, más de 40 personas en ese momento fueron evacuadas muy temprano en la mañana, de las 10 de la mañana, equipo de la municipalidad y también efectivos de carabineros y equipos de emergencia estuvieron desplegados en ese sector. Con eso como contexto, nosotros realizamos este recorrido junto a 2 académicos de la Universidad de Concepción del Departamento de Geografía y tenemos sus declaraciones específicamente un poco en el tema que tiene que ver con lo que es el desborde de los ríos, lo que es el cauce específicamente, lo que son las inundaciones. Tenemos, por ejemplo, declaraciones de María Alejandra Elgueta respecto de eso, quien fue una de las personas que nos acompañó y los invito a que pasemos a escuchar estas declaraciones. Yo siempre explico un poco que esto de los desbordes tiene que ver con las crecidas del río, que el río es un sistema vivo, ¿no? Cambiante, dinámico, que suele crecer y bajar sus aguas, ¿no? Varias veces en el año, y eso tiene todo un sentido ecológico, un sentido de intercambio de nutrientes, qué sé yo, pero desgraciadamente a veces, debido a que el espacio para ubicarnos no siempre es óptimo, tenemos viviendas en zonas que se inundan en esta dinámica natural del río, ¿no? Entonces que ocasionalmente se inundan y que a veces, bueno, también por cosas como el cambio climático, cambios en el uso de suelo, se pueden empezar a inundar más reiteradamente, ¿no?, que quizás antes, ¿ya? Ahí estaba el sector Santa Rita, justamente parte de lo que fue el panorama. Nosotros recorrimos ahí el lugar y no solo fue el tema del desborde del río, sino que también lo que ocurrió producto de unos trabajos que se hicieron ahí en el lugar para generarle más espacio y así obviamente que esta situación no ocurriera, algo que también ocasionó que la tierra que estaba justamente ahí, que funcionaba para que la gente pudiese transitar, finalmente, al momento en que empezó a descender la cantidad de agua, también se llevara la tierra y la gente quedó inconexa. Familias, adultos mayores, quienes tuvieron problemas, trabajaron ahí, se unieron para poder generar un camino provisorio. Y ahora, hasta el momento, no sé si ustedes supieron acerca de si es que finalmente las autoridades llegaron hasta el lugar, tomaron contacto con esta agrupación de vecinos, porque cuando nosotros visitamos todavía no teníamos esa realidad, al menos así fue lo que nos señalaron en aquel momento. Lo que pudimos constatar nosotros en nuestra visita durante la mañana es que ya está hecho ese camino, efectivamente ya existe esa conexión. Lo que sí desconocemos es si fue por parte de la municipalidad, como bien se comentaba, o por parte de los vecinos. Presumimos sí que es parte de los vecinos porque fueron ellos principalmente quienes también se acercaron con nosotros para conversar un poco respecto de lo que fue claramente fuera de cámara, lo que fueron esos días posteriores a las inundaciones. Parte importante de lo que se mencionaba eran estos trabajos que se habrían hecho como una forma de mitigar y de prevenir el tema de las inundaciones. Sin embargo, fueron todo lo contrario, más que un aporte terminaron siendo al final del día una de las tantas consecuencias que incluso hizo que el agua subiera un poco más su crecida de lo normal, específicamente cuando hablamos de uno de los muros de contención que fue absorbido por la crecida del río que hizo que incrementara un poco más el caudal. Y fue específicamente esa una de las áreas que las personas, los académicos, tocaron y consideraron de gran importancia, sobre todo para convivir en estos sectores, específicamente crear viviendas que sean aledañas a lugares donde sean estas emergencias, principalmente una de las panoramas que son regulares específicamente. Sabemos que el sector de Santa Rita es uno de los sectores que año a año y también en algunos también momentos del año específicamente se ha generado este tipo de inundaciones. Por lo tanto, crear específicamente un plan focalizado, específico para ese sector, es algo de vital importancia que, por ejemplo, Francisco Castro, quien fue uno de los académicos de la UDEC que nos acompañó, recalcaba que es de vital importancia establecer este trabajo entre los vecinos, las autoridades y también los propios académicos de la Universidad de Concepción. Es también algo que ellos postulaban que puede ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque parte del trabajo que hacen los geógrafos es estudiar los terrenos, sus características y cómo se comportan frente a distintas emergencias. Es algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de generar viviendas en este tipo de sectores que son bastante recurrentes en tema de emergencias, parte de lo que nos comentaban también, así que los invito a escuchar las declaraciones de Francisco Castro, quien fue uno de los geógrafos que nos acompañó a este sector y que se refiere específicamente a establecer este vínculo y este trabajo colaborativo entre distintas áreas. Tratamos de ver como la explicación física, geomorfológica, cómo evoluciona el relieve,
Pero esto es una variable muy importante, el trabajo humano. Y el trabajo humano es bastante complejo, porque tenemos que considerar tanto a temas de privados, temas municipales, de todo, normativa, y por supuesto la comunidad. Los vecinos es un papel fundamental, porque nosotros no hay llegar y entregarles normativas, entregarles que ustedes solamente pueden hacer esto, no pueden hacer esto, sino que entiendan las razones de por qué esto se requiere tener ciertos cuidados. Es como cuando vemos ciertos sectores donde tenemos una señalética de que hay que manejar hasta 40 kilómetros por hora. Tiene una explicación, no es porque Vialidad quiera ponerle y que la gente vaya simplemente lento. Hay toda una explicación en el sentido de que hay que bajarle la información desde toda una investigación, de cuál es la dinámica del río, cómo evoluciona. Ahí estaban un poco entonces parte de las declaraciones respecto a la importancia de establecer este trabajo colaborativo entre los vecinos, las autoridades y también la academia para que se puedan crear planes focalizados para distintas áreas cuya característica principal sea que se puedan dar este tipo de emergencias durante el año, eso para mitigar los efectos que puedan surgir y que las personas tengan una calidad de vida que sea positiva específicamente y no tengan que año a año ir sufriendo este tipo de situaciones que ya son bastante recurrentes, para las cuales piden sobre todo que se extiendan lo que son medidas de ayuda. Sí, bueno, Miguel, nosotros también, tal cual como tú lo señalas, parte de lo que conversamos junto con los vecinos en aquella instancia tenía relación con que algo de lo que justamente señalaban los expertos, que desde hace mucho tiempo atrás, desde el momento en el que comienza el loteo justamente, es ahí cuando se debe hacer este análisis geográfico para decirle a los vecinos, para comentarle a la gente que compre justamente en esos sectores, porque ellos fueron quienes compraron de alguna u otra forma un terreno en aquel lugar. Es decir, que en algún momento obviamente existió antes previamente un trabajo, un loteo acerca del terreno para que la gente pudiese comprar ahí, pudiese vivir ahí, y se declaró ese lugar como habitable. Es por eso que hoy en día están esas viviendas ahí también. Y justamente eso es parte de lo que señalaron los vecinos y las vecinas cuando nosotros visitamos el lugar, que ya obviamente están en estas complicaciones, pero que tampoco se hace trabajos considerando en lo que ya es una realidad. Es decir, el año pasado se inundaron 2 veces, tanto en junio como en agosto. Ahora se inundan 2 veces en menos de 7 días. Es decir, estaban ya con una situación compleja, vuelven a inundarse y ahora la situación es más aún, porque comienza ya a proyectarse esto para lo que va a ser este invierno, pero lo que va a ser también los próximos años. Entonces ahí hay un trabajo también que se tiene que hacer antes, y ahora que ya está este tema también se debe comenzar a ver quizás algo similar, como por ejemplo como lo que ocurrió con el estero Nonguén. Nosotros fuimos a visitar aquel lugar también, ahora hay paredes de contención de cemento, hay medidas también alternativas de desagüe, para que obviamente así no vuelva a ocurrir lo que en aquel lugar se vivió en 2006, pero los vecinos y vecinas del sector Santa Rita están teniendo esta realidad ya 2 veces por año, entonces una situación bien compleja lo que se vive ahí. Así es, y también otra arista que tocaron que era bastante importante es que, por ejemplo, existen planes que ya tienen bastantes años sin modificación. Por ejemplo, el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción, que ya data desde el año 2001. Considerando, por ejemplo, que fue creado para la capacidad de personas que habitaban en la región específicamente en ese día y en ese año, bien digo específicamente. Sin embargo, es ahora cuando estos planes se deben modificar y adecuarse un poco a los nuevos tiempos, considerando todo el avance en cuanto a infraestructura que tiene la región del Biobío y sobre todo la ciudad de Concepción también. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Estaremos esperando el informe completo a partir de las 20 horas de lo que está ocurriendo ahí en el sector Santa Rita, y obviamente también vamos a intentar replicarlo en algunos de los otros sectores que visitamos durante la emergencia que se vivió hace algunas semanas. Muchas gracias, Miguel. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, y nosotros tras este contacto con Miguel Molina en vivo y en directo conversamos acerca de la situación en el sector Santa Rita, parte de lo que es ya el proceso post-emergencia que se vivió acá en la región del Biobío. Nos separamos brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Ahí estamos viendo, antes de despedirnos, el cielo en Concepción con la Consecama. Ahí estamos viendo cómo está nublado al menos la jornada, con algún que otro esbozo de sol, pero mayoritariamente nubes. Nos separamos y regresamos en breve.
En la novela relato la estadía de Gabriela en Suecia, que fue bastante larga, 28 días, y aprovecho de hacer flashback de su vida, que ella cuente, relate, reflexione sobre su vida para entregar los hitos fundamentales. El objetivo de esta obra es ayudar a dar a conocer a esta gran ausente, esta gran desconocida que es Gabriela. Lo que a mí me interesa es crear la vocación mistraliana, porque la mejor manera de conocer y querer a un autor es leer su obra. Es la única manera de conocerlo y amarlo. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy día, porque estamos en un desfase entre la posmodernidad, es decir, entre lo digital y lo impreso, y necesitamos tener una combinación que se amalgame de mejor manera. Invitamos entonces a conocer esta obra que tiene historia, que tiene antecedentes, que hace parte de ese compromiso de la Universidad de Concepción con acercar las investigaciones, el conocimiento, la historia, lo que es parte de nuestro patrimonio, como lo es Gabriela Mistral, a las comunidades. Así es que muy contentas y contentos como universidad con esta actividad. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo prendo, entro y Go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Y ya se lo habíamos mencionado anteriormente, hasta el pasado domingo 14 de julio se podía realizar online el proceso de postulación al subsidio de tarifa eléctrica y hasta el pasado viernes de forma presencial a través de las oficinas de Chile Atiende. Justamente fue el ministro de Energía y también la ministra de Desarrollo Social quienes se realizaron un balance de este beneficio, este subsidio eléctrico que recordemos va a beneficiar al 40% más vulnerable de nuestro país. Queremos pasar justamente a revisar las declaraciones de las autoridades en torno ya a este proceso que finalizó y al balance que se realiza desde el plano nacional. Al subsidio eléctrico hemos recibido cerca de un poquito más de 1.600.000 postulaciones. Lo primero que es importante aclarar es que 1.600.000 postulaciones son postulaciones que ya han recibido un filtro inicial y pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares, sin perjuicio de las validaciones que vienen ahora y evaluaciones de posibles desistimientos, consideraciones de la condición comercial de esas postulaciones. En principio son todas postulaciones que deberían calificar. Más de 1.600.000 postulaciones es más que el objetivo que nos habíamos puesto inicialmente, atendido el financiamiento que nos provee la ley de estabilización de 1.500.000. Este 1.600.000 es un número que podemos asumir sobre la base de las condiciones financieras del fondo. Durante todo este proceso al Ministerio de Energía, porque para nuestro gobierno, como ya se ha señalado, es muy importante poder llegar con apoyo a las familias, especialmente a las familias más vulnerables. Por eso hemos colaborado y nuestros equipos han trabajado durante este proceso, tanto en el proceso de postulación propiamente tal y apoyar en eso al Ministerio, como también en la selección de beneficiarios, que es nuestra función como administradores del Registro Social de Hogares. Recordar que esta función de apoyar la selección de beneficiarios para distintos beneficios o garantías sociales es algo que el Ministerio de Desarrollo Social pone a disposición de todos los organismos públicos y de esa manera en el proceso de postulación y luego durante la evaluación, la información que existe en el Registro Social de Hogares está considerada y administrada por el Ministerio de Desarrollo Social. Es importante señalar. Ahí estaban las declaraciones en torno al balance de este subsidio eléctrico. Recuerden, proceso finalizado, aunque todavía nosotros quedamos con la tensión porque ya le habíamos mencionado que se habían determinado 2 semanas de plazo para revisar los antecedentes presentados por el municipio de Hualpén en torno a esta inclusión para las comunas de transición. Vamos a ver si es que finalmente va a ser parte de este beneficio.
al margen también de lo que es el subsidio para los vecinos y vecinas de Hualpén, este 27% de descuento en la cuenta producto de lo que ocurre dentro de la refinería ENAP. Nosotros estuvimos justamente con el alcalde de Hualpén hace algunos días atrás conversando acerca de esta situación, así que estamos a la espera de la respuesta del ministro y nosotros también le consultamos a la Seremi de Energía la pasada semana y todavía no hay actualización en torno al tema. Vamos a ver entonces cuando ya se cumpla el plazo cuál va a ser la decisión o si es que van a determinar aún más tiempo para tomar una decisión definitiva. Lo cierto es que mientras más se demoren, ¿quiénes son los afectados y afectadas? Bueno, las personas. Así que ojalá podamos tener también noticias al respecto. Vamos a tomar contacto con Carlos Quintana para conocer un poco de la actualización también en cuanto a la seguridad acá en la región del Biobío, porque se realizó una nueva entrega de vehículos para carabineros y además también le consultamos a las autoridades en torno a la investigación por los 3 carabineros que fallecieron en la macrozona sur y que al menos hasta ahora se ha mantenido en completa reserva la investigación. No se ha dado a conocer ningún antecedente, así que queremos pasar ya a tomar contacto con Carlos Quintana para conocer cuál es la realidad de lo que sucedió durante la jornada de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y fue durante las 11:30 de la mañana cuando inició esta ceremonia por parte de autoridades de carabineros junto a otras entidades del gobierno regional en el contexto de esta entrega de vehículos para mejorar un poco el trabajo en seguridad para la institución policial. En específico se trata de la entrega de 20 vehículos, 17 radiopatrullas y 3 camionetas, todos terrenos de una firma, un acuerdo, entiéndase, que constituye de, bueno, estos primeros 20 vehículos que llegarán a los 55 en total. Se espera que la entrega de los siguientes vehículos se esté realizando durante el mes de septiembre y que, bueno, van a estar distribuidos en distintos puntos, en distintas comunas, para ser exacto, de nuestra región del Biobío. Sobre esta entrega se refirieron distintas autoridades. Tenemos sus palabras, pasemos a escucharlas para seguir ahondando en qué consistió también este punto de prensa realizado por las mismas autoridades. Lo que estamos haciendo hoy día entrega es de 20 vehículos terrestres, 3 camionetas y 17 vehículos normales, furgones, que son la primera parte de un total de 55 vehículos que van a terminar de ser entregados aproximadamente hacia fines del mes de septiembre, en la medida que el proveedor que adjudicó la licitación los va entregando. También hemos aprobado hace algunos días atrás el financiamiento para comprar un helicóptero. Por lo mismo, hoy día es tremendamente placentero poder recibir hoy día estos 20 vehículos de un total de 55, que es un proyecto que viene, que data del año 2022, ¿cierto? Que hoy día venimos a concretar. Todas y cada una de las 33 comunas de la región del Biobío van a recibir vehículos conforme a la estrategia que nosotros tenemos para definir dónde están las necesidades que nosotros hoy día tenemos. En primera instancia llegan 20 vehículos, como les señalé, hay 35 que están en próximos a recibir en 30 a 60 días más, por lo tanto cada una de las comunas va a recibir los vehículos conforme a la necesidad y la realidad actual. Entrega de vehículos que nuevamente trata de dar un poco de mayor ayuda a la institución de carabineros en lo que es el resguardo del mismo orden público, pero que no se desentiende tampoco de la misma contingencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Porque también han surgido una serie de actualizaciones en lo que es en materia de la investigación de los 3 mártires de carabineros asesinados hace un tiempo atrás en la provincia de Arauco, y que también se da en un contexto donde desde el mismo Gedena Biobío se levantó el toque de queda en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa. Ahora, esto también fue consultado a las mismas autoridades, también al mismo general Bobadilla en este punto de prensa, lo mismo con el delegado presidencial surgante Humberto Toro. En esta materia le consultamos al mismo general cómo se ha intensificado la estrategia en la misma macrozona sur. Mientras tanto, el mismo gobernador
corrijo, el mismo delegado presidencial surgante Humberto Toro se refería a este cese del mismo toque de queda, haciendo alusión de que esto se debe, y también un poco lo mencionó el mismo general, que esto se debe principalmente a la eficacia que se ha tenido en materia de la misma contención de los hechos delictuales y de los mismos trabajos de detención en la misma macro zona sur. Sobre estos puntos pasemos a escuchar nuevamente las palabras de autoridades que estuvieron presentes en esta oportunidad. Permiten indicar que había una disminución, por cierto, de los casos policiales asociados a violencia rural. Ante el asesinato, del cruel asesinato de los 3 carabineros el 27 de abril, por cierto, nosotros hablábamos de indicadores positivos, en el sentido de que había un mayor despliegue, había una menor cantidad, una disminución en los casos policiales asociados a violencia rural, y había una sensación de seguridad mayor de la que había en años anteriores. Por lo tanto, sin duda eran cifras alentadoras. Seguimos hoy día con el mismo despliegue, hemos reforzado nuestra estrategia, hemos también evaluado algunas situaciones propias, como lo fue el toque queda, hoy día se acaba de levantar, ¿cierto?, el viernes recién pasado. El fiscal requería el tiempo suficiente de tranquilidad, eso se hizo, se estableció y debe haberse logrado, por eso que pidió, ¿no es cierto?, facilitó de que se terminara el toque queda. Respecto a lo segundo, en términos de los hechos de violencia en el territorio, debemos decir de que antes del lamentable asesinato y cruel asesinato de nuestros carabineros, posterior a eso hemos tenido también una provincia que sigue tranquila. Una investigación que se ha mantenido hermética y que por lo menos de acuerdo a lo que se destaca por las mismas autoridades, todas estas modificaciones responden a algo en particular, ¿no? En este caso que es la efectividad que se ha tenido en la contención de eventos delictuales en la misma macro zona sur. De todas maneras, la entrega de vehículos se va a estar profundizando. Hemos visto distintos ejemplos, no solamente para carabineros, sino que también en ayuda desde la misma seguridad ciudadana, esperando también que se sigan esclareciendo los hechos de los eventos ocurridos en la provincia de Arauco con estos 3 mártires de carabineros. Claro, ahí ha estado en completo hermetismo ese tema, al menos en las diferentes pautas en donde le hemos podido conversar, ha sido así. Muchas gracias, Carlos, por toda esta información. Vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Recordemos también las declaraciones del fiscal de la Araucanía, quien señaló que solo se iba a entregar información si era estrictamente necesaria para el desarrollo de la investigación. Si no es así, no se va a confirmar ni se va a hablar de ningún tipo de tema relacionado a lo que está ocurriendo. Lo que sí, por ejemplo, sabemos es que va a haber reforzamientos no solo de policías, sino que también de militares en la zona para así, obviamente, mantener el control en lo que está ocurriendo ahí. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a revisar también lo que ha sido parte ya de la cultura popular en nuestro país, porque desde hace un tiempo que la cultura japonesa se está instalando no solo en lo que había sido ya históricamente el anime, que tiene bastantes seguidores, sino que ahora el manga. ¿Dónde puede encontrarlo? Bueno, lo revisamos a continuación. Durante nuestra visita al Caracol visitamos varios locales geek. Sin embargo, nos faltaron algunos. Hablamos de los referidos al manga, cómics japoneses en blanco y negro que se leen en sentido invertido y que son muy populares en esta época. Hicimos esta tienda porque vimos que el cuarto o quinto piso de esta galería hay mucho flujo de gente que le gusta este tipo de productos. Videojuegos, juegos de mesa, figuras, mangas. Y vimos que era un buen spot para nosotros aumentar nuestras ventas, que es lo principal, y aumentar también la cantidad de público que entra a nuestras tiendas. Diferentes autores, estilos y tamaños. Es parte de lo que ofrece Tsukimanga Store, una de las tiendas que forma parte del circuito geek, además de figuras, tazas, llaveros y variedad relacionada al mundo del anime. Principalmente es de mangas de distintas edades, distintos tomos, distintas demografías, y vendemos una gran variedad. Y bueno, tenemos un extra que son figuras, model kits, tazas, llaveros, que tienen relación con el mundo del manga, del anime o del mundo friki o ñoño.
nuestra anterior visita al Caracol recorrimos los pisos 4 y 5, este llamado Circuito Geek. Sin embargo, algo se nos estaba quedando en el tintero. Hablamos de Panini, un lugar que reúne álbumes, cómics y mangas, todo en un mismo lugar. Vamos a otro mundo. Ubicada en Galería La Hechicera, se encuentra esta sucursal de Panini. Un punto que no era tan conocido por las personas, pero que ha crecido, y bastante. Que estamos desde agosto del año pasado en esta galería, en la Galería La Hechicera, pero no había mucha gente que no había venido al centro o no conocía la tienda, y gracias al álbum de la Copa América pudieron venir, así que nos dio harta visibilidad. Ha sido un álbum bastante buscado por la gente aquí en Concepción, y no solamente en Concepción, sino también en otras ciudades de la región. Ha venido gente de Leu, de Cañete, también de Tomé, así que ha sido muy positivo. Lugar que actualmente no solo reúne álbumes, sino que también impacta en otros públicos, como los lectores de manga y de cómics. Si bien no somos una tienda especializada en mangas, sí tenemos una buena oferta de mangas, sobre todo los tomos más buscados, los bestsellers. También tenemos muchos cómics. Panini se especializa en cómics de Marvel, así que bueno, Spider-Man, Iron Man y todos los superhéroes más buscados del universo Marvel están también. Y además también abrimos de manera incipiente el TCG y los coleccionables. Las nuevas ofertas y nuevos productos han generado a su vez un punto de encuentro generacional. Cuando llega piensa que claro, solo vendemos álbumes, que en realidad sí es un fuerte. De hecho ahora tenemos pack de álbumes antiguos y la gente se los lleva bastante, tanto de Disney, Frozen, y también por ejemplo hay de One Piece en el caso del manga. Pero por ejemplo no sabían que Panini es una editorial de mangas también, que tiene bastante manga y cómics, así que pasa que hay harto aprendizaje generacional, porque muchas veces los papás no saben de manga y los niños les enseñan, y a veces los niños no saben de cómics, por ejemplo, o álbumes antiguos y los papás les enseñan, así que es bien positiva la recepción de la gente. Padres, jóvenes y niños, como Patricio, quien feliz fue a Panini a comprar sobres de la Copa América, en la búsqueda por la lámina de Alexis Sánchez. ¿Qué andas buscando ahora en este momento? Unos sobres de la Copa América, porque ya tengo el álbum. ¿Cuántos sobres te faltan para terminarlo? Muchos, porque me lo dieron como hace un mes. ¿Cuál es la lámina que tú quieres que te salga? ¿Alguna en particular? La moneda sí no la tiene. Alexis Sánchez y Messi. ¿Esos dos andas buscando? Los cómics también son preferidos, historias de héroes y heroínas con grandes hazañas. Agustina fue junto a su padre a comprar historietas e incluso ganó una gratis. Me gustó mucho porque tiene hartos cómics. ¿Esto fue lo que viniste a comprar? ¿Viniste a buscar cómics? Sí. ¿Y qué compraste? Compré una de Miles Morales y de Amazing Spider-Man. ¿Qué te ganaste en ese rompidor? Me gané ¿qué era? La segunda compra gratis. La segunda compra gratis. Una tienda que reúne a grandes y pequeños, adaptada a nuevos tiempos y tendencias. Que sí, me gusta. Como te dije, hace 30 años que conozco Panini. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio y podíamos jugar con mis compañeros el tema de a coleccionar o a compartir y hacer todo lo que uno hacía cuando niño con el tema de las tarjetas, de las figuritas y todo eso. Y sí, me parece espectacular que todavía ellos puedan. Ahora mi hija también es una fanática de lo que es los cómics y esas cosas, y me encanta. Me parece muy bien que se pueda seguir con esto. Lugares que forman parte de una galería histórica, nuevas tendencias que engloban a distintos públicos, un recorrido geek que se expande por diversos lugares de la región del Biobío.
Una oportunidad también de encantar y reencantar a las juventudes con la lectura. Y nosotros con imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en el centro penquista, imagen panorámica de la Consecam, continúa nublado. Frío pero no tan helado como otros días. Nos vamos ya despidiendo. Les recordamos que todo nuestro contenido lo puede encontrar a través de nuestras multiplataformas. A las 17 horas continuamos con nuestra Pame Castillo con Multiversos y a las 20 horas nos reencontraremos en nuestra edición central. Que tenga una muy buena tarde. TVU Noticias Tarde.